Televisa presenta. Access granted. Hola, ¿qué tal amigancitos? El día de hoy mis compañeras Cintia Lisbeth, Juliet Alexandra, Irlanda Itzel, Jessica y un servidor, Carlos Alfredo, les hablaremos sobre una de las teorías de la personalidad, la cual fue propuesta por el psiquiatra y neurólogo Kurt Goldstein y es conocida como la teoría organística. Esta teoría nos dice que el organismo funciona como un todo, en un estado de tensión entre ser orden y ser desorden. Se vive un catástrofe en donde se produce una lucha productiva con el mundo. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Kurt Goldstein? Y para eso, antes de comenzar, les hablaré un poco sobre él. Como lo mencioné antes, Goldstein fue un neurólogo y psiquiatra alemán, estadounidense, nacido el 8 de noviembre de 1878 en Katowice, Prusia. Después de asistir a la escuela pública local, fue a la escuela humanística en Breslavia. En las universidades de Breslavia y Heidelberg estudió filosofía y literatura. Posteriormente estudió medicina con Karl Wartnik, quien estimuló su interés en la afasia. En 1906 se mudó a Königsberg, donde trabajó en psiquiatría y neurología, y se familiarizó con la Escuela de la Psicología Experimental de Würzburg, quien enfatiza el pensamiento sin imagen. Después de la Guerra Mundial, Goldstein aprovechó para estudiar la gran cantidad de lesiones que llegaron a la clínica donde él realizaba sus prácticas. Y fue ahí donde estableció el Instituto para la Investigación de las Consecuencias de las Lesiones Cerebrales. Fue aquí donde desarrolló su teoría de las relaciones cerebro-mente. En 1933, el partido nazi nacionalsocialista llegó al poder y Goldstein fue denunciado a los nazis por un asistente y acusado de ser izquierdista y judío. Fue arrestado y encarcelado en un sótano durante una semana. Pasado este tiempo, fue liberado con la condición de abandonar el país inmediatamente y no volver nunca. Durante el año siguiente vivió en Ámsterdam con el apoyo de la Fundación Rockefeller y ahí escribió su obra maestra, El organismo. Goldstein emigró a los Estados Unidos en 1935 y se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos en 1940. Allí comenzó una nueva vida y fue hasta 1965 cuando Goldstein sufrió un derrame cerebral con hemiplegia derecha y afasia global. Murió el 19 de septiembre, 3 semanas después de sufrir el derrame, dejando más de 200 publicaciones, principalmente en inglés y en alemán. Sus escritos incluyen trabajos sobre la relación entre las lesiones corticales circunscritas y los efectos sensoriales y motores, los problemas de alteraciones perceptivas y agnosia en la función cerebelosa y su relación con el tono, la localización de la corteza cerebral y el problema de la afasia. Buenos días, soy Irlanda y hablaré sobre la teoría organística de Kurt Goldstein y su relación con los soldados con daños cerebrales. Influido por la psicología de la Gestalt, Kurt planteó sobre su teoría de que el organismo funciona como un todo y que la enfermedad lo modifica en sí en su totalidad. Considerando el sistema nervioso central como una red en un aparato que siempre funciona como un todo, cuya actividad se entiende por el principio de que todo está conectado o más bien todo está compuesto y que cada parte por separado puede afectar al sistema en conjunto, el estudio de los datos sobre las personas con daños cerebrales afectando a todo el organismo y el conjunto fueron las bases del estudio.
Con esto en mente, Goldstein demostró y planteó que las leyes de la forma de la Gestalt no solo eran válidas para estudiar la percepción en laboratorio, sino que servían para entender al organismo como un todo, así que aplicó a estas bases más bien a las personas, pues desarrolló para el base del concepto sobre la organísmica. El organismo pues se mueve como un todo en un todo y es un estado de tensión entre orden y desorden. Se vive en un estado cambiante en donde todo se produce una lucha productiva con el mundo. Y pues esta vivencia permite a más de una persona ir hacia la autorrealización en sí. Y también pues Goldstein veía esta forma de que las cosas, de que nos podía ayudar en la neurología y la psiquiatría, dando aportaciones, así como su obra de que la estructura es un organismo. También pues el estudio del organismo, que siendo en partes descompuestas al estudiarlo. Y pues tenemos que referirnos siempre a que al conjunto. Una gran parte del estudio y recuerdos que se tiene de Goldstein es que fueron sus fijaciones en los soldados con daños cerebrales, pues más bien los investigó y también los ayudó, haciendo aportaciones al trauma vivido pues por las guerras que se tenían. Siguiendo sus investigaciones de la época de la Primera Guerra Mundial, los médicos pensaban que los soldados simplemente falsificaban sus síntomas con el objetivo de recibir pues su pensión, dada la escasez de estudios al respecto. No podía comprobarse lo contrario, pues Goldstein y su equipo intentaron estudiar y analizar este fenómeno desde una perspectiva holística, al teorizar que todas las redes neurales estaban interconectadas, así como pendientes al mundo exterior. Por lo tanto, todo trauma de exterior afectaba directamente en las redes neurales. Más tarde, en el intento de rehabilitar nuevamente a los pacientes que sufrían pues este tipo de trauma de guerra, en ese tiempo los veteranos que estaban en asilos o penitencias se les otorgaba o se les intentó devolver un funcionamiento entre normal junto a un equipo de médicos y psicólogos de diferentes áreas. Solo el 73% de los pacientes fueron capaces de volver a retomar sus viejos empleos, mientras que solo el 10% pues permaneció hospitalizado y atendido. Gracias a las aportaciones en este campo se pudieron estudiar más tipos de trauma, pues Goldstein no solamente ayudó, sino que hizo que se tomaran en cuenta el entorno como parte de los daños cerebrales o cambios niños, avanzando en gran parte a reconocer todo tipo de trauma vivido donde estaban involucrados sucesos exteriores y no solo obtenidos de nacimiento. Con esto pues ayudó dentro de la psicología y tratamientos a las personas ante sus investigaciones realizadas en los soldados. Hoy en día estas investigaciones son ocupadas pues en nosotros, en los tratamientos actuales. Y pues eso sería todo. De los trastornos del lenguaje. Un trastorno del lenguaje se define como una alteración que dificulta la comunicación oral, tanto para hablar como para entender lo que otras personas dicen. Goldstein analizaba los soldados con daños cerebrales. Planteó que era irrelevante determinar el tipo de afasia. También decía que existen dos conductas, que son las concretas y las abstractas. El lenguaje es abstracto, así como su capacidad de producirlo y procesarlo. Era lo que originaba la afasia. Goldstein decía que era importante reconocer los déficits cognitivos y emocionales, aunque también es importante reconocer los síntomas, ya sean directos o indirectos, sobre una lesión cerebral. Una afasia es un trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir. A veces también dificulta entender lo que otras personas están diciendo. La afasia no es una afección, es un síntoma de daño en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Los signos de afasia dependen de la parte del cerebro que está dañada. Existen 4, que son
afasia expresiva. Esta sucede cuando se sabe lo que se quiere decir, pero se tienen problemas para decir o escribir los pensamientos. La afasia receptiva afecta la habilidad de leer y entender el lenguaje. Se puede escuchar lo que dicen las personas o ver las palabras en un impreso, pero no se le encuentra sentido a lo que se lee o se escucha. Afasia global es la pérdida de casi toda la habilidad lingüística. Afasia anómica es cuando una persona tiene problemas para utilizar las palabras correctas para ciertas cosas, personas, lugares o eventos. En algunos casos la afasia puede mejorar sin tratamiento, pero también puede ser una condición a largo plazo. No hay cura, pero con tratamiento se pueden mejorar las habilidades lingüísticas. La afasia es causada por un daño, aunque una o más partes del cerebro involucradas con el lenguaje. El daño puede ser por un accidente cerebrovascular, el cual es la causa más común de la afasia, un tumor cerebral, una infección o inflamación cerebral. Figura fondo, otra teoría más del Goldstein. Primero hablaremos desde el concepto de la Gestalt, ya que al señor no le gusta que lo comparen con la Gestalt, aunque muchos afirman que él fue uno de los principales fundadores, pues tiene un punto de vista diferente que hablaremos más adelante. Desde la Gestalt, la figura fondo viene siendo una imagen con un fondo, como dice su nombre, donde nuestro cerebro va a ver qué imagen pues vemos más primero. Nuestro cerebro por mientras va a trabajar en la percepción de lo que se nos está presentando, y eso va a decidir qué imagen vemos primero y qué imagen vemos después. Esto puede llegar a resultar un poco difícil, ya que esto va a depender de la agilidad que tiene nuestro cerebro para procesar las imágenes. Bueno, pero Goldstein tiene una definición diferente, ya que como lo hemos visto, él trabaja con soldados lesionados para comprobar su teoría, el organismo, que ya hablaron con anterioridad en este video. Él decía que el organismo lo es todo, y si le pasa algo a esto, por ende se modifica. Digamos que a él le empezó a interesar cómo es que trabaja nuestro cuerpo cuando tiene una deficiencia. Él vio que una lesión cerebral provoca una alteración general en nuestro cuerpo, que esto se ve reflejado en nuestra conducta. Incluso puede llegar a afectar la percepción y la motricidad. No como otros autores que decían que esto era como un tipo de trastorno de atención. Él con esta teoría comprobó que no se trataba de eso, sino que pues al momento de sufrir una lesión pues ya no está funcionando bien nuestro cerebro. Y pues si lo pensamos bien, tiene razón, porque una persona que tiene un accidente en la cabeza pues puede tener problemas secundarios, por ejemplo algunos pérdida de memoria, otros más fuertes que llegan ahora sí a lo que él dice, la falta de motricidad, porque el cerebro es una parte importante, ya que pues ahí está nuestro sistema nervioso y él manda los comandos a nuestro cuerpo para que se esté moviendo. Asimismo, él notaba que las personas lesionadas no lograban poder distinguir las imágenes que se presentaban en este test. En 1941, Kurt Goldstein, junto al psicólogo alemán Martin Schiller, desarrolló una serie de test de evaluación neuropsicológica para el diagnóstico de pacientes con una lesión cerebral extensa. Estos tests fueron en test de cubos, donde se requiere que el paciente copie patrones de bloques con cubos de colores; en test de inyección de color, donde el paciente debe clasificar madejas de lana en grupos según su tono y su brillo. También está en test de inyección de objetos, donde se requiere que el paciente clasifique los objetos en grupos conceptuales, es decir, por su forma, por su color, por su material, uso, etc., y explique la base de la clasificación.
test de color y forma también se le pide al paciente que clasifique 12 figuras en grupos y explique el principio de la clasificación y luego repita todas las figuras de manera diferente y nuevamente explique el principio de la clasificación. Y por último, en test de bastón, donde se requiere que el paciente reproduzca diseños de memoria colocando bastones. Goldstein, con base a estos tests, descubrió que estos pacientes presentaban perturbaciones en diversos procesos en la percepción y la formación de conceptos. Por ejemplo, en los test que requieren el uso de la relación figura-fondo, como es en el caso de test de cubos, presentaban particular dificultad para estos pacientes, así como en los test que requieren de la abstracción, es decir, de su capacidad para agrupar objetos correctamente por categorías, como en el caso del test de elección de color, en el test de elección de objetos y en el test de color y forma, era sumamente pobre. Lo mismo ocurre con los tests que requieren reproducir diseños de memoria, como en el test del bastón. Goldstein utilizó el término pérdida de la actitud frente al abstracto para describir el concretismo de estos pacientes y su fuerte tendencia a responder frente a los estímulos en términos perceptuales y no conceptuales. Por dar un ejemplo de esto, en uno de los tests diseñados originalmente por Goldstein y Schurer, específicamente hablando test de elección de objetos, se le pedía a los pacientes que agrupasen objetos tales como un pedazo de tiza, un cigarrillo, un bolígrafo, un borrador, una cajetilla de cigarros y una libreta recetario. ¿Qué tal si nos organizamos? Yo agruparía esos objetos de acuerdo a su uso. Supongo que tú también lo agruparías de esta manera, ¿no es así? La expectativa era que se agrupasen los objetos por su uso correspondiente, así como acabamos de responderlo. Sin embargo, las respuestas de los pacientes resultaron ser sumamente diferentes. Estos relacionaron los objetos de esta manera: el pedazo de tiza con el cigarrillo por tener la misma forma y color, el borrador con la cajetilla de cigarros por tener una forma similar. Y podrás decir: yo también estaba pensando en responderlo de la misma manera. ¿Quiere decir que tengo una lesión cerebral? Y la respuesta es no, al menos no necesariamente. Nosotros, como personas que no padecen ninguna lesión cerebral, somos capaces de responder de estas dos formas, o incluso podríamos responderlo de más formas, porque somos personas capaces de percibir y conceptualizar, a diferencia de las personas con lesiones cerebrales que se ven limitadas a responder únicamente de la forma en que respondieron, porque su condición solo les permite ser capaces de percibir las cosas, pero no de conceptualizar, ya que para ellas resulta en algo muy complejo. De hecho, estos test también fueron aplicados en niños entre 5 a 9 años de edad, y los niños de 5 años respondieron de manera similar a como lo hicieron los pacientes. Esto se debe a que los niños de 5 años no poseen el mismo conocimiento que podrá tener un niño de más edad. Por ejemplo, un niño de 5 años en una habitación oscura no tiene miedo, mientras que un niño de más edad sí. Esto se debe al aprendizaje y a la asociación entre la oscuridad y muchas cosas malas. Conceptos como los fantasmas se interiorizan en nosotros a través de nuestro aprendizaje. El niño de 5 años no lo percibe, porque aún no ha interiorizado el conocimiento. Entonces, el niño no tiene motivos para temer. Muy por el contrario, en el caso del niño con más edad que percibe y concibe criaturas imaginarias. Esto básicamente nos da a entender que los pacientes con lesiones cerebrales tienen un pensamiento similar al de un niño. Cortes comerciales. El día de hoy, mis compañeras Juliet Alexandra, Cintia Lisbeth, Irlanda Itzel y Santos... En 1933... No le gusta que lo comparen con esta teoría. De hecho, muchos ponen como uno de los principales fundadores, pero realmente sí lo fue. Pero en cierto punto él no quiere porque su concepto es diferente y pues tiene razón, ya que desde el punto de la Gestalt, la imagen y el fondo son